Hay muchísimos anuncios por estos días de que se acaba todo. Se acaba el gobierno cubano, Díaz-Canel no puede con aquello, Raúl ya no tiene capacidad para decidir nada, que Trump se va a comer a Cuba, a Venezuela, escupirlos y volvérselos a comer. Se están diciendo muchas cosas, pero la realidad es que los cubanos sabemos muy poco de lo que está pasando. Los cubanos no. Todos los seres de este mundo están perdidos con lo que está pasando ahora mismo, sobre todo en Estados Unidos y la relación de Estados Unidos con América Latina y otros lugares del mundo. Seguramente escuchaste alto y claro cuando Donald Trump, con su estilo habitual directo, escribió en redes sociales, en su red social, que se acabó el petróleo y el dinero para Cuba, que la cifra era 0. De eso te hablamos en un video ayer. Sin embargo, mientras tú y yo estamos hablando ahora mismo, hay barcos moviéndose, hay declaraciones oficiales de Washington que dicen otra cosa un poco diferente a lo que dice Trump. Es decir, que hay un juego político mucho más complejo ocurriendo detrás del telón, en la zona que nadie ve. La realidad es que Estados Unidos no va a detener a barcos mexicanos que transporten petróleo o mercancías a Cuba. ¿Por qué? ¿Será que nadie, absolutamente nadie, ni siquiera Trump, quiere lidiar con lo que pasaría después de un colapso total en Cuba? Porque por más crisis que haya, por profunda que sea, todavía no estamos en el colapso definitivo. ¿A quién le conviene un colapso? Quédate conmigo porque hoy no vamos a hablar solo de barriles de petróleo o de megavatios generados en las termoeléctricas. Hoy vamos a entender por qué, a pesar de la retórica durísima y las amenazas de asfixia total, existe o han dejado una válvula de escape que se mantiene abierta intencionalmente quizás. Vamos a analizar el papel de México como el nuevo intermediario. ¿Qué significa realmente la caída de Nicolás Maduro para tu futuro inmediato? Y sobre todo, vamos a desmenuzar esa contradicción entre lo que dicen los políticos en sus discursos y lo que realmente permiten que suceda en el mar. Yo soy Alfredo, y esto es, como siempre, un análisis a fondo de lo que está pasando ahora mismo con la energía que mueve o que intenta mover a nuestra isla, por poquita que sea. Empecemos por lo que está en boca de todos. Estamos en enero de 2026 y el año ha comenzado caliente. Este es un momento que los libros de historia seguramente marcarán en rojo, vivir para ver. Hace apenas unos días, el 3 de enero, como ya te hemos dicho, vimos algo que muchos pensaron que nunca verían: la caída de Nicolás Maduro en Venezuela tras la intervención relámpago estadounidense con muchísimo apoyo y posiblemente topos dentro. Ese evento cambió el tablero de juego de una manera radical. Durante años, la economía cubana y específicamente su sector energético respiraba gracias al pulmón artificial conectado a Caracas. Pero ese pulmón ha dejado de funcionar, o todo parece indicar eso. La incertidumbre ahora mismo es total o casi total. La pregunta que se hacía todo el mundo en la calle, desde el que vende pan hasta que el trabaja en un ministerio, era sencilla: si ya no llega petróleo de Venezuela, ¿quién nos va a mandar petróleo? Si Trump está como un perro intentando morder a todo el que intenta ayudar al gobierno de La Habana, ¿qué va a pasar ahora? Pues seguimos hablando de Donald Trump. El domingo pasado, el 11 de enero, el presidente de los Estados Unidos lanzó una de esas frases lapidarias en sus redes sociales: no habrá más petróleo ni dinero para Cuba. 0. Eso fue lo que dijo. La amenaza sonaba definitiva, como a él le gusta que suene todo lo que dice. Sonaba a jaque mate. La lógica ha sido simple. Si Estados Unidos controla ahora la situación en Venezuela, y si Estados Unidos presiona a sus socios, la llave se cierra. Fin de la historia. Pero, y aquí es donde la política se pone interesante, la realidad es mucho más matizada, como siempre. Apenas unas horas después de ese tuit incendiario, Chris Wright, el secretario de Energía de Estados Unidos, se sentó en una entrevista con la cadena CBS y dijo algo que contradice, al menos en la práctica, la furia del discurso presidencial de Trump. Wright afirmó que la política de la administración será permitir que México siga llevando crudo a Cuba. Escucha bien esta palabra: permitir. No dijo que les gusta, no dijo que lo apoyen, dijo que no lo van a impedir, que lo van a permitir. Y esto nos lleva a la primera gran pregunta de este análisis: ¿por qué Estados Unidos, bajo una administración que ha prometido mano durísima, lo siguiente, permitiría que México, su vecino y socio comercial, le dé oxígeno al gobierno de La Habana, a Canel y compañía? La respuesta no tiene nada que ver con la caridad y tiene todo que ver, al parecer, con el miedo al caos en la isla. Un funcionario estadounidense, hablando bajo condición de anonimato, le dijo a la misma cadena de noticias, la CBS, algo revelador. Dijo que la administración de Estados Unidos, la administración de Trump, no busca que el gobierno cubano colapse de la noche a la mañana, sino que abandone su sistema.
Podríamos estar hablando aquí de una soft transition, una transición suave, algo que también han pensado para Maduro, para el gobierno chavista. Que Venezuela cambie sin que los chavistas, que tienen mucho que perder, dejen el poder de la noche a la mañana. Estarán temiendo que en Cuba pase lo mismo que podría pasar en Venezuela si se produce un cambio demasiado repentino, que el país se vuelva ingobernable o que estalle una especie de guerra civil donde haya facciones enfrentadas por el poder. Y eso, tan cerca de Estados Unidos, podría ser peligroso también para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Obviamente todo esto que está pasando es de muy realpolitik, mucho de política práctica, pero nos deja clara una cosa. A Trump y a su gobierno no le interesa la democracia, la libertad, los derechos humanos. Le interesan resultados tangibles desde el punto de vista casi comercial o de poder. Y te lo digo para que te quites de la cabeza las ilusiones de la democratización, porque por ahí no está pasando el pensamiento de Donald Trump. Seguramente sabes mejor que nadie porque lo sufres en tu propia piel, que la red eléctrica en Cuba es un desastre. Está decrépita como las gallinas. En Cuba lo saben, los norteamericanos también lo saben que el sistema eléctrico cubano tiene déficits superiores a los 1.500 megavatios casi cada día. Y saben que un corte total, un embargo energético absoluto y repentino, un bloqueo que de verdad pare todos los barcos de petróleo en el mar, sería un shock terminal para esa infraestructura. Yo sé que Cuba está con muchísimos problemas, que apenas hay energía, pero el poquito que llega, aunque se maluce, por supuesto que también va parte para la electricidad y parte para otras actividades vitales. Cortar hasta la última gota sería realmente un peligro existencial, no solo para Cuba, sino también un peligro para la región. Imagínate por un segundo lo que pasaría si mañana mismo, literalmente, no entra ni una gotica más de combustible a Cuba. No estamos hablando de apagones de 12, de 14, de 20 horas. Estamos hablando de un apagón total, indefinido, de una paralización completa de todo lo que funciona muy mal hoy, del transporte, de los hospitales, de la refrigeración de alimentos, de todos los servicios básicos. Incluso significaría la paralización de toda la actividad privada también que necesita algo de combustible para moverse. Estados Unidos sabe que un colapso de esa magnitud no solo derriba a un gobierno, genera una crisis humanitaria de proporciones bíblicas a 90 millas de sus costas. Yo sé, me dirás, la crisis ya existe, pero estamos hablando de una profundización como jamás nunca se ha visto. Una crisis así genera un éxodo masivo incontrolable, aún mayor que el que tenemos hoy, genera violencia hacia lo interno, genera inestabilidad regional también. Por eso, aunque el discurso político es de cero petróleo, la política real es evitar esa implosión. Es una estrategia de presión controlada al parecer. Te aprieto el cuello un poco para que te sientes a negociar bajo mis términos, parece ser, pero te dejo respirar un poquito, para que no te mueras en mis brazos y me causes un problema mayor. Y ahora hablemos de México, porque México no es un actor cualquiera, no es un actor pasivo en esta película. La presidenta Claudia Sheinbaum se ha encontrado en una posición diplomática sumamente delicada. Por un lado, tiene a su mayor socio comercial, que es Estados Unidos, con un Donald Trump que ya ha amenazado con atacar los carteles de la droga en territorio mexicano y que vigila con lupa cada movimiento en la frontera y que desde que llegó al poder está atizando contra el gobierno mexicano. Y por otro lado, tiene la tradición histórica de la política exterior mexicana, que siempre ha mantenido una puerta abierta con Cuba independientemente de la ideología. Sheinbaum tuvo una conversación telefónica con Trump este mismo lunes 12 de enero. Según ella, fue una muy buena conversación. Hablaron de seguridad, de soberanía, de drogas y de comercio, pero ojo al dato. Cuando le preguntaron en su conferencia matutina, ella aclaró que el tema de Cuba no se tocó en esa llamada específica. Sin embargo, y esto es crucial, Sheinbaum se ofreció públicamente como un vehículo de comunicación entre Washington y La Habana. Analicemos esta frase, vehículo de comunicación. En el lenguaje diplomático, eso significa que México se está postulando para ser el mensajero, el mediador, el puente en unas posibles negociaciones. Sheinbaum sabe que los canales directos están fríos o fritos, o al menos eso dicen públicamente ambas partes. Trump dijo que había conversaciones y que pronto se sabría más, pero Miguel Díaz-Canel salió rápidamente a decir que no existen tales contactos, más allá de los temas migratorios rutinarios. Esa contradicción pública es típica antes de que se abra una mesa de negociación real. Nadie quiere admitir que está hablando hasta que hay algo de qué hablar. Y mientras los políticos hablan de ser vehículos y puentes, hay otro tipo de vehículos que sí se están moviendo, los barcos tanqueros. El pasado 9 de enero, el buque Ocean Mariner llegó al puerto de La Habana y no llegó vacío,
trajo alrededor de 85,000 barriles de combustible procedentes de Veracruz en México. Este es el primer envío de crudo de Pemex, la petrolera estatal mexicana, en este año 2026. Vamos a poner esos números en perspectiva porque a veces oímos 85,000 barriles, wow, y nos suena a una cantidad inmensa que debería resolver el problema de los apagones por un mes. Pero la realidad, mis amigos, es mucho, pero mucho más dura. El consumo diario de Cuba en tiempos normales, para mantener una actividad medianamente normal y sin apagones excesivos, requiere mucho más que esos 85,000 barriles. Esos 85,000 barriles son un alivio, obviamente, pero es como ponerle una curita a una herida que necesita cirugía mayor. Se queman rápido, mi gente. Se fuman en la generación eléctrica distribuida, en las termoeléctricas que, como bien sabemos, trabajan con una eficiencia lamentable debido a la falta de mantenimiento y, por supuesto, también se gastan y se destinan a actividades muy criticables como mantener los carros de los dirigentes funcionando, etcétera, etcétera, etcétera. Para que te hagas una idea de la tendencia, en 2023 México envió unos 16,000 barriles diarios de petróleo y derivados a Cuba. En 2024, un año después, esa colaboración subió a 20,100 barriles diarios, un aumento del 20%, y entre enero y septiembre de 2025, el suministro se mantuvo cerca de los 19,200 barriles diarios. Son cifras importantes. Valen cientos de millones de dólares, pero siguen siendo muy insuficientes para cubrir el hueco que deja Venezuela y el hueco que deja la ineficiencia del propio sistema energético nacional en Cuba. Sheinbaum ha dicho de manera directa e indirecta que esto no es ideológico, es histórico, y ha recordado que presidentes mexicanos de derecha, como Felipe Calderón o Enrique Peña Nieto, también mandaron petróleo a Cuba. Su argumento es que México no abandona a Cuba por una cuestión de principios de soberanía, pero hay un matiz importante aquí. Muchos analistas y gente en las redes sociales se preguntan, ¿México regala ese petróleo a Cuba? ¿Cuba lo paga de verdad? ¿Cómo se está financiando esto? Esas son preguntas que obviamente generan buen debate y quiero detenerme un momento para analizar lo que la gente, lo que tú, tus vecinos, lo que la gente en redes sociales está comentando sobre estas noticias. He estado revisando cientos de comentarios en redes sociales y plataformas de noticias que cubren este tema y se ve claramente cómo nos sentimos los cubanos ante este juego de ajedrez. Hay un grupo grande de personas que sienten una profunda frustración y es comprensible, aunque su actitud es un poco infantil. He de decirlo. Leen titulares como que Estados Unidos permite a México enviar petróleo y la reacción inmediata no es de alivio geopolítico, sino de rabia. La gente comenta cosas como, si llega petróleo, ¿por qué sigo teniendo apagones? Esta desconexión entre las noticias de barcos llegando y la realidad de la bombilla apagada en la sala de la casa genera una desconfianza total. Muchos creen que el combustible llega así, pero que se utiliza para priorizar al sector turístico, a las zonas de protocolo o a los vehículos del gobierno, cosa que es real, pero en parte, dejando a la población general con las migajas. Y no le falta razón para sospechar, dada la opacidad con la que se manejan los datos de distribución de combustible en la isla. Hay otro grupo importante de comentarios que se centra en la soberanía de México. Hay muchos mexicanos y cubanos también que se molestan con el uso de la palabra permitir por parte de un funcionario de Estados Unidos. Dicen, ¿quién caramba es Estados Unidos para dar permiso a México de comerciar con quien quiera? Es un punto válido desde el derecho internacional. México es un país soberano, obviamente, pero la realidad política es que cuando tienes al 90% de tu comercio atado a Estados Unidos, y Trump lo sabe y usa esa carta, la palabra del vecino del norte pesa más que cualquier tratado, que cualquier ideología, incluso que cualquier noción de soberanía. La verdad, por dolorosa que sea, es que si Trump realmente quisiera cortar ese flujo, el de México a Cuba, tiene herramientas económicas para presionar duro, pero bien duro a México, que harían que el envío de petróleo a Cuba fuera demasiado costoso para Sheinbaum. El hecho de que no use esas herramientas confirma la teoría de que a Washington le conviene que algo de petróleo llegue, algo al menos. Por supuesto que está el bloque de los escépticos, los que ven todo esto como un teatro. Dicen que Trump hace el papel de policía malo gritando en X, antes Twitter, mientras que sus funcionarios hacen de policía bueno dejando pasar los barcos, y que todo es un show para mantener a la gente entretenida mientras negocian cosas más grandes por debajo de la mesa. Y esto del show tiene bastante lógica si entendemos que Donald Trump no solo es un empresario, sino básicamente un showman. Y quizás los de este bloque tengan razón. En política solo se ve la puntica del iceberg. Pero volvamos a la situación del sistema eléctrico, porque el funcionario estadounidense que habló para CBS usó una palabra clave, shock. Dijo que un corte total sería un shock para la red eléctrica cubana. La red eléctrica no solo es vieja, es también muy frágil. Es como un anciano enfermo al que no se le puede quitar la medicina de golpe. Las termoeléctricas tienen décadas de explotación.
funcionan con crudo nacional que es muy pesado y corrosivo, y las reparaciones son parches sobre parches. El déficit habitual de más de 1.500 o 1.700 megavatios que se menciona en las noticias en Cuba no es solo un número frío, significa que en la hora pico más de la mitad del país no se puede encender. Significa que matemáticamente una mitad del país tiene que estar apagada por lo menos para que la otra mitad tenga luz. Aquí es donde entra la teoría de la presión para la democratización. Los funcionarios estadounidenses sugieren que no obstaculizar los envíos de México podría ser un mecanismo para forzar negociaciones con Cuba. La lógica sería: te dejamos recibir este mínimo de petróleo, esta gotica, para que el país no explote, pero si quieres resolver el problema de fondo, si quieres inversiones, si quieres que te quitemos el pie de arriba, si quieres repuestos para las termoeléctricas, si quieres salir de la oscuridad eterna, tienes que abrirte de patas, tienes que democratizar, si es que les interesa la democracia, tienes que cambiar el sistema, hacer, en definitiva, lo que dice Trump, que hay que hacer y se acabó. Es negociar desde una posición de fuerza. Obviamente esta es una apuesta arriesgada. El gobierno cubano ha demostrado durante 60 años una capacidad impresionante para resistir presiones externas, transfiriendo el costo de esa resistencia al pueblo llano. La cúpula gobernante no sufre ni apagones, ni sufre de escasez. Por lo tanto, la presión del sufrimiento popular no siempre se traduce en cambios políticos inmediatos en sistemas cerrados. Y sin embargo, el escenario de 2026 es diferente a los anteriores por una razón fundamental. Venezuela, el bastón ya no está. La caída de Maduro, la extracción que hizo Estados Unidos del presidente venezolano y su estructura de poder elimina la red de seguridad que tenía La Habana. Antes, si la cosa se ponía muy fea, siempre había un envío extraordinario de Caracas, un crédito blando, una ayuda solidaria. Ahora, Cuba está mirando al mercado internacional con los bolsillos vacíos y con muy pocos amigos dispuestos a regalar nada. China y Rusia pueden ayudar, sí, pero ellos suelen cobrar y cobran caro y además tienen viejas deudas pendientes con Cuba. Cuba no ha hecho nada de lo que le ha pedido ni siquiera Rusia y China en términos económicos. China y Rusia pueden estar pidiendo garantías a Cuba que casi Cuba no puede cumplir. A no ser que aparezca un conejo de la chistera, lo que parece indicar todo es que México se queda entonces como el único vecino dispuesto a ayudar por ahora. Pero México también tiene sus límites. Pemex es una empresa que tiene sus propios problemas financieros. No puede regalar petróleo eternamente y Claudia Sheinbaum, por muy de izquierda que sea, tiene que responder ante sus votantes y ante la realidad económica de su país. Si Estados Unidos aprieta las tuercas en otros temas como los aranceles o la frontera, el costo de ayudar a Cuba podría volverse impopular en México. Por eso, la oferta de Sheinbaum de ser un vehículo de comunicación, un puente, es tan relevante. Ella sabe que la situación actual no es sostenible a largo plazo. Sabe que mandar un barco cada mes es un alivio temporal para La Habana, pero no es una solución. La solución pasa por un entendimiento entre La Habana y Washington, o por un cambio estructural en la economía cubana que le permita pagar por su propia energía. ¿Qué podemos esperar en los próximos días, próximas semanas? Es difícil saber en un mundo tan volátil, en un escenario tan complicado. Es probable que veamos más retórica agresiva de Donald Trump, que está envalentonadísimo. Él necesita mantener su imagen de fuerza ante su base electoral y ante el mundo. Seguramente seguirá diciendo que no habrá dinero ni petróleo y amenazando a Díaz-Canel y a compañía si no actúan, pero paralelamente debemos estar vigilantes a los puertos. Si los barcos mexicanos siguen llegando, sabremos que el pacto tácito de evitar el colapso sigue vigente. Obviamente también hay que estar atentos a las señales internas en Cuba. Si el gobierno cubano empieza a hacer movimientos, aunque sean tímidos, hacia una apertura económica más real o hacia el diálogo político, esta podría ser la señal de que el mensaje de Washington está calando en La Habana. No porque quieran cambiar, sino porque no les queda otra opción. La asfixia energética es un motivador muy, pero que muy potente. Hay un detalle que no quiero pasar por alto y que se ha mencionado en distintos reportes: la venta de petróleo venezolano a China por parte de Cuba para obtener liquidez, la exportación de petróleo venezolano que hacía Cuba desde tiempos de Chávez. Esto es interesante. Cuba actuaba como intermediario revendiendo parte de lo que recibía para conseguir dinero en efectivo. Con la caída de Maduro, este negocio se ha acabado. Se corta otra de las fuentes de ingresos en divisas, de las menguadas fuentes de ingresos en divisas para Cuba. Eso deja al régimen cubano con menos maniobra para comprar alimentos y medicinas, lo que agrava aún más el cuadro social. Ahora, déjame hablarte a ti que estás escuchando esto quizás mientras cargas el teléfono con una planta eléctrica o esperando que vuelva la luz. Todo este análisis geopolítico, todas estas estrategias de Washington, México, La Habana, al final del día aterrizan en tu mesa y en tu realidad. La conclusión triste pero realista es que la inestabilidad energética va a seguir.
La llegada del barco Ocean Mariner es una buena noticia en el corto plazo, pero no arregla el problema de fondo: las termoeléctricas rotas, la falta de divisas y la dependencia extrema de factores externos. La estrategia de Estados Unidos de permitir por ahora el flujo justo para evitar la muerte del paciente, pero no lo suficiente para que se cure y salga a correr, te deja a ti en medio de toda esta geopolítica, en una especie de limbo de la supervivencia. Es una situación, ya lo sé, desgastante. Y es comprensible que te sientas como una pieza de ajedrez o menos que un peón que mueven otros sin preguntarte cómo te sientes ni qué piensas. Para los que quieren tener esperanzas, la figura de Sheinbaum como mediadora abre una pequeña ventana de esperanza diplomática. Si México logra sentar a las dos partes, a los dos cocotudos en una misma mesa, quizás, y digo solo quizás, se puedan buscar soluciones que no pasen por el sufrimiento extremo de la población cubana. Pero para eso se necesita voluntad política de ambos lados y, sobre todo, se necesita que el gobierno cubano reconozca la gravedad de la crisis y esté dispuesto a ceder al menos en algo. Quiero que reflexiones sobre esto. ¿Crees que esta estrategia de Estados Unidos de permitir el petróleo mexicano es un acto de humanidad para evitar el colapso social o es una jugada calculada para prolongar la agonía y evitar una crisis migratoria en sus fronteras? ¿Crees que México podrá realmente mediar entre un Trump envalentonadísimo y un gobierno cubano acorralado y también esclerotizado? El escenario es más que volátil. Un día Trump escribe en su red social y al otro día llega un barco y al siguiente se cae una termoeléctrica. Los cubanos vivimos en tiempos de incertidumbre acelerada. Lo único seguro es que el statu quo, la forma en que se han hecho las cosas hasta ahora, ya no funciona. Sin Venezuela, con un sistema energético en ruinas y con una presión internacional renovada, con menos aliados dispuestos a ayudar, algo tiene que ceder el gobierno de La Habana. Este análisis no pretende hoy darte falsas esperanzas ni tampoco hundirte en el pesimismo. Se trata de ver las cartas sobre la mesa. Las cartas dicen que el juego ha cambiado y ha cambiado radicalmente. Dicen que hay nuevos jugadores y nuevas reglas. Dice que hay jugadores como Venezuela que parecen haber cambiado de bando y dicen que aunque el discurso sea de cero concesiones, el discurso trumpista, la realidad práctica está llena de zonas grises donde se permite el comercio para evitar el desastre final. Te recomiendo que te mantengas atento a las noticias sobre los movimientos de barcos desde México hasta Cuba. Mantente atento a las declaraciones que salgan de la Casa Blanca, pero no solo los mensajes estridentes del presidente Trump, sino lo que dicen sus secretarios y técnicos, que es donde muchas veces está la política real. Y por supuesto, observa lo que pasa en tu barrio, porque el mejor indicador de la economía cubana no es el precio del barril Brent, sino la cantidad de horas que tienes luz o que no tienes en tu casa. Es curioso cómo la historia se repite y rima. Hace décadas dependíamos de la Unión Soviética, luego de Venezuela. Ahora miramos a México con esperanza y también con ansiedad. Pero la lección que parece que nos cuesta aprender es como nación, es que la verdadera independencia energética y política no viene de cambiar de suministrador, sino de ser capaces de generar nuestro propio valor, nuestra propia energía y nuestro propio futuro. Mientras sigamos dependiendo de si un presidente extranjero escribe en redes a favor o en contra, o si un barco logra cruzar el Golfo, seguiremos siendo más pero más que vulnerables. La llegada el otro día de 85,000 barriles de combustible es un respiro. Tómalo como tal. No pierdas de vista el horizonte. Se están moviendo placas tectónicas en la política de la región. La caída de Maduro, la supuesta traición de los hermanos Rodríguez, fue el terremoto inicial de todo eso. Las réplicas se están sintiendo ahora en La Habana. Y la forma en que se acomodan esas placas definirá cómo vivirán los cubanos los próximos años. Por último, quiero tocar un punto que vi mucho en los comentarios y que me parece vital: la solidaridad entre cubanos. En medio de este debate sobre si entra o no entra petróleo, sobre si Trump ataca o no, si tiene razón o no, he visto a mucha gente preguntando cómo ayudar a la familia, cómo mandar una planta, una lámpara recargable, cómo hacer que los cubanos no sufran todo esto y no sufran más una potencial crisis o colapso total. Esa red de apoyo, la que tejemos nosotros mismos de pueblo a pueblo, de familia a familia, es la única que nunca ha fallado a pesar de cualquier polarización o retórica incendiaria. Haya o no haya barcos mexicanos en el horizonte. Esa es la energía que realmente ha sostenido a la gente de la isla. Así que cuando escuchen noticias grandilocuentes, filtras, por favor, analiza con cabeza fría. Trump dice cero, pero el barco llega. Sheinbaum dice soberanía, pero se ofrece de mensajera, mediadora, de puente. El gobierno cubano dice resistencia, pero depende desesperadamente de cualquier crudo que pueda venir de fuera. En medio de todas esas contradicciones está la verdad. Y la verdad es que se está gestionando una crisis día a día, intentando evitar lo inevitable, que la oscuridad se vuelva permanente. Me interesa muchísimo saber qué piensas tú de todo esto que he comentado. ¿Crees que México debería seguir mandando petróleo a Cuba a pesar de las presiones estadounidenses? ¿Piensas que este suministro realmente llega al pueblo o se queda en el camino? ¿Ves posible una negociación real entre Trump y Díaz-Canel con Sheinbaum de mediadora?
Déjame tu opinión en los comentarios, que siempre los leo y me ayuden a entender mejor lo que estamos viviendo todos dentro y fuera del país. Es importante que debatamos esto con respeto y con argumentos, porque el futuro de nuestra tierra nos duele y nos importa a todos por igual, aunque tengamos diferentes ideas del país. Si este análisis te ha servido para entender un poco más el enredo de noticias que estamos viviendo en las últimas horas, te invito a que te suscribas a este canal, que actives la campanita ¡tin!, para que YouTube te avise cuando subamos un próximo video, y compartas esto con ese amigo familiar que todavía está confundido con lo que está pasando en Cuba. Cuanta más información clara tengamos, mejores decisiones podremos tomar, o mejor prevenidos estaremos para lo que viene, que no sabemos qué cosa es todavía. Yo soy Alfredo y como siempre te digo, nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.